Vamos a dar comienzo. Gracias por acompañarnos como cada viernes con nuestras capacitaciones. Ya teníamos un ratito de descanso, pero pues ahora vamos a continuar. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Ya lo estuvimos por ahí promocionando. Es adicción versus sobriedad. Tenemos pues a un gran amigo invitado el día de Abstinencia hoy. versus sobriedad. Perdón. Ya me corrigieron. Eh, Él es el psicoterapeuta Carlos Leonardo Montoya Flores, que hoy nos va a hablar al respecto y le damos la bienvenida para que se presente con nosotros. Adelante. A ver, buenas noches. Mi nombre es Carlos Montoya. Eso es todo lo que tienen que saber con relación a quién soy. Eh, me gusta mucho decirle a la gente que mi trabajo es ser conversador profesional. Me gusta hablar y sobre todo con una fundamentación. Siempre les digo, y eso es parte de lo que hago, ¿no? Dar siempre un encuadre desde lo amoral, pero no inmoral. Una tendencia a no ser un juicio, una crítica, sino partir siempre de que no existe tal cosa como la certidumbre en la verdad, que no hay una verdad absoluta. Bueno, yo creo que por ahí estoy mirando que son muchas de las personas que ya he tenido el placer de coincidir, entonces no es como que fuera gente muy nueva que se va a escandalizar con todo lo que yo vaya a hablar. Eh, Siempre les digo a la gente que tienen derecho a pensar diferente a mí, sin embargo, con que piensen es para mí suficiente. Eh, este tema, pues, creo que la mayoría de los que están acá tienen como propósito fortalecer metodologías de abordaje en las conductas adictivas, sea por una cuestión personal o pues sea desde el ámbito profesional. Si es desde el ámbito personal, siento que eh, van a tener herramientas bastante buenas que no sustituyen a la consejería o al especialista individualizado. Y en el caso de los profesionales, pues creo que vengo a establecer como puede ser una nueva visión, que no creo que sea nueva, pero sí fundamentada, ¿no? Ahorita casualmente antes de entrar a este conversatorio, pues estaba hablando con mi amigo, que por cierto está presente por ahí, y que es mi compañero y socio de trabajo, y estamos hablando sobre una cuestión de que muchos de nosotros tenemos unas creencias que son muy peligrosas y que esas creencias a la larga tienen una responsabilidad y una repercusión bastante significativa y que tengo el derecho o tengo el deber, perdón, que ustedes tienen el derecho a tener esas creencias, pero no puedo respetarlas si se hacen en voz alta. Una cosa es respetar que usted lo tenga personal, cuando usted entienda que es una creencia, pues está muy bien, es su forma de creer, pero recuerde que las creencias no son una metodología. Trato de basar en fundamentos la, la metodología o de la... Sin embargo, pues cada día estamos descubriendo nuevas cosas en el tema de la salud mental, ¿no? Por ahí sí, a mí me gusta siempre hacer como una columna vertebral de lo que voy a hablar, pero realmente me importa muy poco cumplir con el paso uno, paso dos, paso tres. Siento que lo importante es hablar y abordar los temas, ¿no? Pero sí quería empezar con algo y se lo prometí a Isabel antes de esto, hace como una semana atrás, que lo primero que iba a hacer era empezar con esto, ¿no? Las drogas no son malas, son nocivas, son insanas, son perniciosas, son perjudiciales, son tóxicas,
son un montón de cosas menos morales, ¿no? Y me pasó algo muy chistoso porque tengo aproximadamente unos 4 meses trabajando con la IA, con inteligencia artificial, y planteo, ¿no? Normalmente estoy constantemente en este diálogo con esta inteligencia artificial y le propongo, ¿no? Yo le digo, yo creo que las drogas no son malas, son perjudiciales. Me contesta la ChatGPT, me dice, no, creo que estás equivocado. Yo siento, no dice yo creo, no recuerdo ahorita, lastimosamente, por ahí tengo el captura que le puse. Dice, creo que estás equivocado y que debes de buscar fundamentar lo que está diciendo. No sé, las drogas son malas por esto, por aquello, por lo otro, por no sé qué más. Y casualmente ChatGPT demuestra lo que tanto me da risa de la gente que le tiene miedo a la sustitución de la inteligencia artificial con el valor humano. Hay un valor humano que casualmente es lo que retroalimenta a ChatGPT y casualmente esta inteligencia artificial está adquiriendo también nuestros sesgos morales, ¿no? Y lastimosamente dentro del trabajo en materia de conductas adictivas, lo más peligroso que uno puede tener es un sesgo moral. Y el problema de ser estético, ¿sabes? Porque es un sesgo que es superficialmente estricto, ¿no? La moral de nosotros dentro de nuestra subjetividad natural simplemente es estético, es decir, nos dejamos llevar por aquello que creemos que es negativo. ¿Sí? Entonces, por lo general, siempre nos parece mal matar a la polla o a la gallina enriqueta que criamos en el patio de nuestra casa, pero no nos parece mal comer pollo, ¿no? Entonces, la moral de nosotros es muy fácil de adaptarse a nuestras necesidades. Entonces, lo primero que tenemos que derogar para poder abordar este tema es el sesgo moral. Nadie de las personas que sufren trastornos de conducta adictiva es una persona inmoral por el hecho de consumir sustancias psicoactivas. Y creo que el gran conflicto en la recaída de los pacientes es que vemos desde el juicio moral. Pasó hace muy poco con un paciente que tenía un año, me encontré con él por primera vez en un proceso de reestructuración en materia de conductas adictivas y retorna a la institución porque pues, tuvo una recaída bastante fuerte y él lo primero que hace es pedirme disculpas, ¿no? Y pues a mí me quedó, primero porque es alguien que me importa más allá de lo terapéutico y me hizo reflexionar mucho cómo el sesgo moralista hace que eh, se generen vicios y desestructuras dentro de los procesos de prevención de recaída. Entonces, parte de lo que hice la primera entrevista con él es decir, ¿por qué me pides perdón? Y me dice, no, porque me dio tanta vergüenza que me volvieras a ver así, tengo pena contigo, o sea, todo desde la moral, desde el juicio moral, porque para la sociedad las drogas y el adicto entra entre esa estética son malas, cuando simplemente es un síntoma de la enfermedad. Y esto es el gran conflicto que muchos terapeutas o consejeros en materia de conductas adictivas tienen a la hora de abordar el tema de recuperar o de prevenir las recaídas, es que creen que la consecuencia más peligrosa de la adicción o del trastorno de conducta adictiva está sujeto a la sustancia psicoactiva. Ahora, quiero dejar claro que la sustancia psicoactiva por sí misma, a nivel toxicológico y neurodegenerativo, pues tiene unas consecuencias muy graves, indudablemente sí es así, pero que el adicto no surge de forma espontánea. Y es allí donde yo empiezo, ¿no? Cuando a mí me gustó, no sé si se dieron cuenta del flyer que hice gracias a ChatGPT, por cierto, ¿no? Que a pesar de que es estúpida en unos aspectos, es muy, muy beneficiosa en otros. Me diseñó, porque yo le planteo, lo importante con ChatGPT es que tú puedes tener una estructuración y le vas dando un concepto bastante fuerte hasta que le pides, bueno, visto todo lo que te he hecho, de todo lo que hemos hablado desde este punto a este punto, ¿cómo me pudieras eh, visualizar a través de una imagen o cómo pudieras expresar a través de una imagen abstinencia versus sobriedad
dejando claro que el concepto de sobriedad, para mí, ojo, aquí sí tienen que tener muy en cuenta esto desde mi perspectiva, desde mi análisis, desde mis conclusiones. La abstinencia representa un trabajo multidimensional en el ser y la abstinencia simplemente se limita a estar alejado de las sustancias psicoactivas. Entonces, basado en eso, me hizo dos frasquitos. No sé si se dieron cuenta que en el RIN había un frasquito con una tapa y un frasquito y un vaso sin una tapa. Entonces me pareció muy chistosa la forma tan minimalista que, que ChatGPT sustituyó. Y adicional, en la segunda imagen que me hizo un RIN. Sí, con una esquina y en otra esquina los frasquitos, ¿no? Entonces, realmente sí es una batalla entre abstinencia versus sobriedad. Quiero dejar claro que muchas personas que tienen años sin consumo de sustancias psicoactivas, por lo general he visto que a veces están abstemios, la mayoría están abstemios. Y siento que muchos pacientes que ya rompen a veces la abstinencia, que es una cosa completamente distinta, a veces están mucho más sobrios que aquellos que no han roto todavía la abstinencia. Entonces, hay algo muy importante como que aprender a diferenciar entre violación de la abstinencia, reincidencia, aumento de la frecuencia y recaída. Creo que es importante dejar claro de que la recaída es un proceso tan complicado como la adicción misma. La recaída es un proceso tan complejo como el desarrollar la adicción. Y bueno, sí quiero que es parte de lo que yo he concluido ahora, ha sido un armar o armar y deducir de un montón de autores, donde llegué a entender, ojo, mucho de la filosofía, porque casualmente las bases de mi formación académica es la filosofía, fue mi primera formación, sociología, neurología, fisiología, psicología. Y establecí que siempre, tanto como, a ver, el proceso de adicción o de primer contacto, hay unos factores contingentes que están antes en el modelo activo de la sustancia, en el consumo activo de la sustancia. Hay unos factores importantes para tener allí claros, que adicional allí vienen siendo factores ya los voy a denominar como simbióticos. Es decir, ya existen unos factores en consumo activo que están antes de la sustancia, en la sustancia, pero que se van a ir agravando por la toxicología de la sustancia, la psicoactividad de la sustancia y por eso el efecto neuroadaptativo y neurodegenerativo de la sustancia. Entonces, cuando hablamos de prevención de recaída, que se tendría que tener dos visiones, ¿no? Una visión abstemia y otra visión sobriedad, ¿vale? Y la abstinencia simplemente, única y exclusivamente va a tratar de mantenerte alejado de las sustancias psicoactivas. Por lo tanto, el único objetivo, la única meta, la única búsqueda en el factor de intervención es mantenerlo lejos de la sustancia psicoactiva, por lo que amarrar a un paciente 24/7 pudiera funcionar perfectamente. ¿Sabes? Si yo tengo, bueno, antítesis, tenemos problemas con las drogas. Hipótesis, tenemos que evitar que consuma drogas. Tesis, amarremos al paciente. Síntesis, más nunca va a volver a consumir. Perfecto, ya lo resolvimos, ¿no? Ya eso es todo, muchachos, ya se puede venir, ¿no? Pero esa no es la realidad, ¿sabes? La realidad es que el ser humano es un ser complejo, multidimensional, por lo tanto la abstinencia nunca va a ser suficiente. Entonces, ahora, ¿se puede vivir en la abstinencia? Pues sí, pero que eso sea una vida rica, una vida, eso sería la cuestión. Ahora, estaba hablando antes, voy a volver a reconectar con lo que estaba hablando. Estamos viendo por ahí una situación de unas compañeras que conocemos, que están haciendo
un taller, vamos a ponerlo así, de estas, de tipo motivacionistas, donde hacen solo cartitas, se escriben cosas bonitas y creen que con eso están resolviendo el problema. Yo estaba pensando algo que voy a grabar ahorita después de que esto termine. El hecho de que tú creas que tienes un corazón de algodón de azúcar, pues está bonito, suena bonito, pero lastimosamente la biología te va a decir que el corazón es un músculo, que adicional es una bomba hidráulica, que funciona de esta manera, que está compuesta anatómicamente de esta forma. Por más que tú quieras odiar la parte biológica, lo biológico te viene y te escupe la cara. Y dentro de este proceso de abstinencia versus sobriedad, viene a pasar lo mismo. Entonces, uno de los, es decir, la construcción central de lo que hacemos en la prevención de recaída, la base principal tiene que ser la condición biológica. Entonces, tenemos que dejar claro de que el 62 a 80% de nuestros pacientes que consumen sustancias psicoactivas tienen una condición de comorbilidad. Entonces, los pacientes que tenemos, es decir, si tenemos 100 pacientes, 62 a 80, puntos más, puntos menos según la estadística, van a tener una condición psiquiátrica de base. Y si tú no estableces un abordaje psicofarmacológico, nunca vas a poder llegar a un grado de abstinencia. Y si no logras ni siquiera la abstinencia, muy probablemente estos pacientes van a encontrar un estado de sobriedad. Entonces, definamos sobriedad como un estado pleno en donde el ser humano vive multidimensional su vida. ¿Vale? Hay algo muy interesante con relación a la filosofía y a la psicología como tal, es que establece, a ver, no sé qué tanto vayan conmigo en este tema, porque a veces yo hago solo monólogos y pareciera que yo creo que todo el mundo entiende, pero yo no sé si entienden. Pero quiero que entiendan que usar la palabra abstinencia y la palabra sobriedad simplemente como es una manera de generar una construcción para poder englobar un montón de principios que yo quisiera que la gente entendiera, que van mucho más allá de lo que yo quiero decir, porque las palabras no van a poder expresar específicamente tantas cosas que quisiera poder englobar. Al final, abstinencia sigue siendo la terminología y sobriedad sigue siendo otra. Pero resulta que el ser humano, pues todo lo que nosotros hacemos entre la salud mental es para preservar el estado de conciencia. Y lo más triste de todo es que ni neurología, ni fisiología, ni biología, ni química, ni psiquiatría han podido establecer la conciencia, porque la conciencia es multifactorial. Sin embargo, hacemos unas construcciones epistémicas que nos hacen hacer denominaciones y hacer conceptos. Entonces, abstinencia es un concepto, sobriedad es un concepto, la conciencia es un concepto, pero viene una división de la multidimensionalidad del ser, que sigue siendo epistémico. Quiero dejar claro aquí que todo esto son chácharas de un tipo que está hablando frente a una cámara, que al final simplemente es un constructo del lenguaje. Entonces, se parte en dos el humano, dejando en cuenta que la condición biológica le importa un carajo que entendamos epistémica, semiótica, etimología, filosofía, sociología. A la biología no le importa. Lo interesante de la biología es que no le interesa si crees o no crees en ella. Tú puedes pensar que tu corazón es de algodón de azúcar, pero ya que te da un infarto, desafortunadamente es el cardiólogo el único ser que puede hacer algo por ti dentro de lo humanamente posible, porque tampoco puede contra la naturaleza en sí, que es la biología. Entonces, partimos de la base que es una base biológica, pero ese ser biológico es multidimensional, como lo digo, pero también está partido en dos, segmentado en dos, intrapersonal e interpersonal. Entonces, hay una serie de dimensiones intrapersonales y hay una serie de dimensiones, perdón, sí, bueno, hay una serie de dimensiones intrapersonal e interpersonal. Voy a hacer un ejercicio filosófico de dialéctica. Nosotros no necesitamos nombres.
El nombre se requiere para una dimensión de lo interpersonal. Solo necesitamos el nombre para que otro nos denomine. Intrapersonalmente no tenemos nombre. Entonces, en ese juego de roles, así está funcionando también la condición de abstinencia versus sobriedad. Entonces, intrapersonalmente, la sobriedad es una construcción de elementos de valor existencial a nivel intrapersonal, pero también requiere una construcción de elementos interpersonales. Para aquellos que trabajan en el área directa con el paciente de diagnóstico, uno usa como una serie de elementos a evaluar, ¿no? Uno de los primeros elementos todo el tiempo tiene que partir del factor biológico. Por lo menos muchos pacientes que tenemos en nuestras comunidades son pacientes que tienen conflictos con el mecanismo regulador dopaminérgico, personas con conflictos en el mecanismo regulador de serotonina, fallas en el hipocampo, incluso daños neurológicos por algún traumatismo. Adicional vienen los factores que tienen un factor antecedente de tipo psicológico que se transforma con el tiempo en un factor neurológico, como son el estrés postraumático. Entonces, tenemos un montón de factores de base, ¿no? Llamémoslo así, que son biológicos, pero que empiezan a afectar dentro de lo intrapersonal e interpersonal. Entonces, la primera cosa que uno evalúa a través del antecedente es qué factores, aquí viene una cosa que es importante dejar claro, es el factor contingente. ¿Qué significan los factores contingentes? Son factores tan cuantiosos, tan inmesurables, tan escandalosamente abrumadores que no podemos medir. Por ejemplo, el dinero, la parte económica, los factores genéticos que sí podemos medir de muy manera vaga, no porque la ciencia no tenga cómo, sino que el análisis de tipo genético es bastante costoso y muy pocas personas lo hacen. Entonces no sabemos cuáles son los factores predeterminantes genéticos, que eso es un factor contingente, porque es genealógico. Tú no tienes ni idea desde dónde viene el alcance de ese rasgo genético que te está impactando a ti. Por eso es inmesurable, ¿no? Entonces, contingente es la sociedad donde nacemos. La condición con los padres. A ver, quiero que entiendan algo muy interesante aquí, y es que los factores contingentes se permean. Sí, van filtrándose hacia otros factores que se llaman factores precedentes. ¿Qué son los factores precedentes? Son factores que sí podemos deducir, denominar y señalar. Por ejemplo, como los padres. Pero, ¿por qué los padres pasan a ser también un factor contingente? Porque ellos son construidos por una realidad mucho más vasta que no podemos sacar. Entonces, para poder llegar a ese factor precedente directo de los padres, tendríamos que ir a los padres de ellos, pero los padres de ellos, los padres de ellos, los padres de ellos, y esta vaina se vuelve inmesurable. Por eso se llaman factores contingentes, porque son tan vastos que parece que tienen una libertad. Y ahí es donde han llevado a la... Madre mía. ¿Me escuchan? Sí, te nos quedaste poquito congelado, pero muy poquito. Bueno, entonces, la estupidez de nosotros a veces al abordar esto con el sesgo reduccionista es que culpamos al paciente con condición de adicto porque desarrolló adicción, pero odiamos los factores contingentes, los factores precedentes. Y por ahí ya he escuchado gente que afortunadamente me ha criticado frontalmente, pero también lo hace indirectamente. Y es que de una u otra forma, supuestamente yo estoy desligando la responsabilidad del paciente sobre la adicción. Y no estoy haciendo nada como eso, pero el problema está en que ustedes, queridas personas, creen que somos libres. Y el problema está en que somos libres porque no somos capaces de denominar y de deducir y de cuantificar y de computar todos los factores contingentes que nos preceden. Por eso parece que somos libres en las decisiones. Pero cada cosa que hacemos está predeterminada por un montón de factores. Si existiera una computadora con una capacidad que hasta este momento no existe, ni creo que vaya a existir, pudiera deducir la vida de una persona.
pero estadísticamente sí podemos decir que ciertos patrones de comportamiento vienen de una serie de conductas precedentes. Entonces, lo más estúpido que nos puede pasar es creer que un adicto es adicto porque quiere, igual que el montón de pendejos que dicen que la gente es pobre porque quiere. Entonces, hay un factor genético, hay un factor de género, hay un factor que todo nos afecta de una u otra manera. Ahora, ¿en dónde? Pues en lo intrapersonal, en lo interpersonal. Entonces, la sobriedad es una construcción muy dinámica, constante, compleja. La abstinencia solo se limita a dejar de consumir, que es muy difícil llegar a dejar de consumir, porque hay una cosa que me gusta decir a la gente, es que la gente y los que son adictos son adictos de recuperación, entienden que no tenían un amor por la sustancia. Ningún adicto le gusta la sustancia, le gusta lo que le hace sentir la sustancia. Entonces, la sustancia se transforma en un ente de trámite mucho más fácil y menos complicado que hacer todo aquello que se requiere para construir la sobriedad. Entonces, ¿de qué sirve estar abstemio cuando no puedo tener una vinculación de pareja? ¿De qué sirve estar abstemio si no tengo un control económico? ¿De qué sirve estar abstemio si no siento que alcanzo expectativas? ¿De qué sirve estar abstemio si no tengo una relación fuera de la filial? ¿De qué sirve estar abstemio si... A ver, aquí hay algo que es importante dejar claro. Y yo no sé cuántos de ustedes lo han dicho y de verdad, pero aseguro que no es nada personal. Si digo algo, pues si le cae, pues todos somos presos de esos sesgos, no usted especialmente. Nos pasa a todos, incluso yo sabiendo esto, igual a veces digo unas estupideces reduccionistas terribles. Entonces, eh, se me fue el papagayo. Decimos, ¿quién me ayuda? Vamos, Fer. Nos iba a hablar de él, nos iba a decir que hasta él incluso. Sí, sí, no, yo a veces digo cosas muy tontas, pero se me olvidó la cosa tonta que iba a decir. Estamos hablando del el reduccionismo, Carlos. Sí, pero a Es ver, reduccionista, Carlos. sí, a veces decimos cosas Pero que se terminan redujo. reduciendo ciertas cosas, pero bueno, voy a retroceder, ya me fue. Bum, bum, bum. Pero entonces, bueno, en el sesgo intrapersonal, bueno, voy a retroceder hasta algo donde voy a irme a una playa segura. Estamos hablando de los factores que uno evalúa en consulta con relación a los pacientes y uno empieza a evaluar como las dimensiones del ser humano, ¿no? Uno, ¿qué evalúa? ¿Cómo se vincula social? Ah, ya me pensó. Lo recuperé. Gracias, cerebro. Te amo. Normalmente uno suele decir que a uno le importa un carajo lo que la sociedad piensa. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso? Pero resulta que la sociedad nos da valor y vivimos para la sociedad. Lastimosamente el humano, a ver, esto que voy a decir casi entra en un sesgo que se llama sesgo antropocentrista. ¿Qué significa eso? Que nos creemos que somos el ombligo del universo y no, somos simples y vulgares animales, grandes vulgares animales, por cierto. Entonces decimos que la sociedad no, a mí no me importa lo que la sociedad opine de mí, pero resulta de que casualmente lo que termina definiendo tu valor, incluso intrapersonal, es revalidado por la sociedad. Ahora, ¿qué es sociedad? Entonces la gente cree que la sociedad, y eso lo estaba hablando yo con Reiner hace poco en un diálogo, la gente cree estúpidamente o ignorantemente que la sociedad empieza de la puerta de la casa para afuera. Y la sociedad empieza desde la primera persona que tiene contacto contigo. Entonces, la pareja, los hijos, nuestra madre, esa es la primera representación social que tenemos. Entonces, somos seres sociales.
La naturaleza del ser humano dejó de ser de tipo, a ver, ¿cuáles son las dos improntas biológicas determinantes que tiene cualquier ser biológico sobre la faz de la Tierra? Uno es preservarse, llama el instinto máximo de autopreservación. Esa es una impronta biológica que todo ser tiene, desde la estrella de mar hasta nosotros, ¿vale? Por eso es tan interesante cuando aparece el tema de la depresión y las ideaciones y gestos suicidas, porque son antinatura, van en contra de la impronta genética. Por eso es una anomalía. Ahora, la segunda cosa es reproducirse. ¿Qué pasa? Hay unos cuantos mamíferos, afortunadamente, entre esos nosotros, que disfrutamos del sexo. Pero la mayoría de los animales y los entes biológicos simplemente tienen estas dos improntas, preservarse y transmitir genéticamente la cepa genética a la siguiente generación. Y ya, puedes morir y se acabó todo, no pasó nada. Pero el ser humano, desde hace más de 320.000 años, porque incluso nuestros antecesores el Neandertal y los precedentes a él, que son del género Homo, ya tenían una búsqueda de un valor existencial del ser humano. Pero nosotros hemos llegado a una situación máxima de dar un valor existencial a la humanidad, al propósito de vida. Cosa que, a ver, que quiero dejar claro, el antropocentrismo nos evita ver que los demás seres también tienen un estado de conciencia, limitada, reducida por su condición cerebral sí, biológica, pero en nuestro caso nos hemos construido un pajazo mental, que me gusta decir, una falacia narrativa donde nuestra vida tiene una mayor importancia, ¿no? Más allá de lo biológico. Tanto así de que podemos morir sin reproducirnos con toda normalidad, que podemos preservarnos lo mejor que se pueda, pero también podemos suicidarnos, ojo, siendo esto un acto antinatura, ¿no? Entonces, dejar eso claro muy bien de que toda esta definición, eso era la vastedad biológica, pero el ser humano se ha vuelto lo que es a través de la conciencia, llamemos colectiva, o del valor existencial del humano, pero como individuo, ha sido gracias a la cooperación. Somos el único animal, el único. En eso sí yo no quiero, no me gusta de ser absolutista, pero lo único absoluto es lo que no hay nada absoluto, pero aquí somos el animal por excelencia social. Y una de las cosas que la gente cree que nos diferencia de los animales, la gente dice la conciencia, no, el lenguaje. Casualmente lo diferente, lo más complicado que tenemos nosotros a nivel de conciencia es el lenguaje y es la mayor representación de nuestra capacidad social. ¿Para qué carajo usamos el lenguaje? Pues para definir nuestros conceptos y nuestros diálogos internos para con otros, ¿no? Mi diálogo interno con otros, constantemente estoy, tanto así que estoy haciéndolo en este momento, ¿no? ¿A ustedes qué les importa lo que yo pienso? Pero bueno, parece que a alguien sí. Entonces, eso ha sido bonito, pero eso viene a través de una evolución, una adaptación de fonemas, de símbolos que se han transformado en todo aquello que se nos permite, ¿no? Entonces, casualmente, Saussure habla sobre que somos atravesados por el lenguaje y muy probablemente la conciencia tiene que ver con el lenguaje. Entonces, el sesgo antropocentrista a veces nos evita mantenernos sobrios porque queremos tener una vida existencial basada solo en la abstinencia. Y la sobriedad es muy complicada, ¿no? Voy a usar una maldita frase de caja que tanto detesto, pero sirve para esta analogía. No se puede pretender tener una vida extraordinaria usando y teniendo elementos ordinarios. Entonces, dentro de la abstinencia, casualmente nos exige algo que desafía la parte orgánica del adicto, que es mantenerse abstemio. Pero el problema está en que ¿para qué me mantengo abstemio si no tengo un valor existencial en las otras dimensiones del ser? Entonces, lo importante yo creo que es vital, es poder definir cuáles son las dimensiones de la sobriedad. Ahora,
nunca vamos a terminar de denominarlas porque somos seres complejos y hay seres que necesitan más en una dimensión que en otra. Entonces, la parte del lenguaje es interesante, y la estabilización de la cognición, la estabilización de la vinculación social, la estabilización adecuada de la vinculación afectiva, la parte económica, la validación social, la relación social, el rol social, ¿vale? La parte laboral que le permite estructurarse ante la sociedad. El rol dentro intrafamiliar es importantísimo también. Entonces, si no se trabaja esos escenarios como adicto a recuperación, pues desafortunadamente no vas a encontrar un estado que valga la pena mantenerme limpio. Sí, en estos días hablaba con Isabel y hicimos un juego dialéctico, un juego que se llama silogismo, ¿no? Se dice que el adicto es mentiroso, narcisista, irregular con sus emociones, inconstante, indisciplinado. Y la cuestión es invertirla. ¿No será que por ser narcisistas, neuróticos, desregulados, perezosos, es que llegas a la adicción? Y casualmente ese es el conflicto. Ahora, tenemos que dejar claro también de que la situación en la que el paciente está prevalece la condición orgánica. Entonces, si nadie va a poder llegar a una fase de sobriedad, si hay unos factores biológicos que constantemente estén jugando en contra del paciente. Y hay que abandonar ese sesgo de impedir que el paciente aborde el área psicofarmacológica, que se aborde la parte médica esencialmente. Debe estar construida desde allí. La sobriedad debe estar construida desde esa realidad. Ahora, yo cuando hablo de sobriedad ni siquiera la hablo en el área de la adicción. Yo tengo otro taller que se llama Me siento sobrio. Y me siento sobrio tiene que ver con las emociones. Hay gente que nunca ha consumido en su miserable vida nada, pero realmente es preso de sus emociones. Porque es que casualmente las sustancias que componen nuestro cerebro nos drogan. Y ahorita somos presos de la dopamina y las endorfinas. Y la sobriedad emocional, ahora también en la noradrenalina y la adrenalina. Muy probablemente hay un montón de gente acá, empezando por mí, que somos presos de la irascibilidad. Entonces, no, sobrios no estamos. Ahora, la sobriedad es como aquella máxima de la felicidad. Es una búsqueda incansable, pero el hecho de ir persiguiéndola te va permitiendo estar cada vez más sobrio. Ahora, no existe un termómetro de sobriedad. Ojalá yo tuviera un termómetro rectal para medir sobriedad. No existe tal cosa. Ahora, las acciones van a mostrar qué tan sobrio estamos. Y lo importante del acompañamiento terapéutico es que aquel que nos está llevando en ese camino terapéutico también nos puede decir qué tan encausados estamos dentro de ese camino de sobriedad. Ahora, podríamos no llamarle sobriedad y llamarle de otra forma. Podríamos llamarle éxito, alcance de la cúspide personal, como te dé la gana llamar. Pero lo que sí quiero dejar claro es que la abstinencia es una forma muy vulgar de buscar la recuperación de un adicto. Ahora, dejemos claro que nosotros la primera cosa que impide cualquier proceso de recuperación en la estructuración cognitiva es la biología. Entonces, si tengo estos pacientes que van desde el 62% al 80%, que tienen un conflicto con su condición mental de base, no puedo pretender, a ver, me da mucha risa cuando escucho que hay un paciente que tiene una condición de base de tipo psiquiátrica y la gente está empeñada en estabilizarlo en la recuperación de la adicción, ¿no? Entonces, no, hay que, a ver, sí, yo entiendo que las sustancias psicoactivas van a detonar toda la sintomatología del trastorno mental, sea hipo o hiper, sean de signos negativos o de signos positivos. Pero el problema está en que si tú no la estabilizas psicofarmacológicamente, tú no vas a poder lograr absolutamente nada. Entonces, si esto representa el 62 y 80, del 62 al 80% de nuestros pacientes, ¿por qué carajo estamos hablando de voluntad? ¿Por qué estamos hablando de que querer es poder? ¿Sabes? De que es una cuestión de voluntad. Entonces estamos mirando fuera del tiesto, dicen aquí en Colombia.
A mí lo que me parece chistoso es que la mayoría de los terapeutas que conozco, una gran cantidad abrumadora, olvidan completamente la parte fisiológica y los ponen a hacer carticas al niño Jesús solamente. Entonces, yo creo que lo importante aquí es tener un poquito de responsabilidad con nuestra función. Si somos consejeros terapéuticos, estamos hablando, yo quiero, es que la estadística es aterradora. Yo ojalá que tenga aquí a la mano, ojo, una estadística muy personal, pero estamos hablando de que hay 300 millones de adictos. Y la estadística es de que el 40% de las muertes por adicción suceden por depresión, porque las personas tienen ideaciones suicidas y terminan colgándose. ¿Por qué? Porque la sustancia vino a ser oportunista en unos factores precedentes de tipo orgánico, que el paciente empezó a consumir sustancias que al final terminaron dañando mucho más sus receptores o captadores de serotonina, y al final tenemos estos pacientes que mueren. Entonces no estamos juzgando por lo que estamos haciendo. Entonces, si tú como consejero terapéutico crees que esto es un chiste, venga, ponte a hacer otra vaina, pero no mates personas. ¿Sabes? El hecho de que tú no entiendas de que debes estabilizar de forma orgánica al paciente, estás siendo negligente. Si tú no eres capaz de llevar a un paciente que tú sabes que tiene, bueno, que tú no sabes, ese es el gran conflicto a veces, que queremos creer que la voluntad lo puede todo. Y aquí es donde tú necesitas, llévalo a que lo evalúe un psiquiatra. Si tú no tienes las herramientas de diagnóstico, llévalo a que lo evalúe un psiquiatra y hazle un buen informe al psiquiatra donde aparecen todos los comportamientos claros. Un paciente que tiene una reducción de sus emociones, que sí, mira, yo creo, a ver, si alguien, lo que pasa es que aquí hay gente que sigue leyendo el mismo libro, ¿no? Tienen 50 años leyendo el maldito puto libro ese. Entonces no salen de ese libro. Y el problema está en que cuando estos pacientes llegan, yo conozco un montón de gente que tiene un paciente, yo he ido a teoterapias, a comunidades teoterapéuticas, tengo la suerte de conocer afortunadamente gente que lo hace muy bien, pero también tengo la mala fortuna de encontrarme con un montón de gente que de verdad me da miedo. Y cuando uno empieza a hablar con los pacientes, lenguaje desorganizado, conflictos de atención, no tiene concentración, tienen síntomas tan peligrosos como la ecopresia y la enuresis, si se orina, se hace popó, no pueden dormir, pacientes que son autorecidos. Me dices tú que esos no son síntomas suficientes como para recomendar la psiquiatría. Entonces, si tú ves síntomas en esto, por favor te pido ser responsable y remite a psiquiatría. Remite a psiquiatría. Mira, 126, a ver, la estadística está basada en 526 personas. 500, ya, no quiero. Esta es del 2021, hasta el 2021 lo que yo había hecho. 537 personas hasta ese momento, ¿no? De esas hubo recaídos 66%, que era 354. Y estables, hasta ese momento se mantenían 183. Pero de esos, ojo, de esto murieron personas incluso que estaban sin consumo. Quiero que quede claro, gente que no estaba en consumo también entra en la estadística de mortalidad, porque la gente cree que solo el adicto que está activo es el que corre riesgo, ¿no? Entonces, de esta estadística de 537 hay 126 muertos. De estos 126, 44 personas se suicidaron, 35%. Enfermedades asociadas, es decir, hepatitis C, VIH, otras enfermedades que se obtienen a través del consumo, de la realidad traumática de la adicción activa, fueron 6 personas, sobre 5%. Por sobredosis solo creo que hubo una, no me acuerdo, 4 personas, 3%. Y hechos violentos, 72 muertos. 57 personas muertas por hechos violentos. Entonces la gente no cree que a trabajar con adicciones, esto no es voluntad, muchachos. Te aseguro que estos 126 muertos no querían morir. Así es. Y no es que querían terminar en esas consecuencias. Entonces dejemos de quitarle la voluntad, dejemos de tirarle solo a la voluntad. A ver, sí,
Por supuesto que la voluntad juega un factor mínimo determinante. Mínimo. No es el centro de la construcción, es mínimo. El Exacto. hábito hace al monje. Si tú todos los días haces una serie de hábitos, estructuras, serie de hábitos, va a ser mucho más difícil derogar esos hábitos. Tiene, Ahora, perdón, señora, la mano levantada Ángel Pérez. Creo que quiere hacer vamos. una pregunta. Vamos, Ángel, adelante. Hola, saludos, bendiciones, ¿qué tal? Saludos para todos. Ah, pero te Hola, escuchamos muy... Carlos, un gusto escucharte de verdad, Allá. como siempre. ¿No se escucha? ¿Aló, sí? ¿Sí se Sí, escucha? ya se escucha bien. Bien, saludos, saludos, Carlos, de verdad, un gusto saludarte, un gusto saludarlos a todos, a Isabel, a su gran equipo de trabajo, a todos los que hacen parte de este taller. Y obviamente, Carlos, muy incisivo, como siempre, muy a la yugular, muy como le gusta a él. Tengo una pregunta, Carlos, fíjate, hablando de todo este tema, a mí me surge un cuestionamiento y es la reducción de daño, ¿no? Creo que por ahí la coloqué en el chat también. ¿En qué rango podemos nosotros colocar la reducción de daños? ¿En el de abstinencia o o en ese rango de sobriedad? ¿De qué forma nosotros, hay cantidad de temas con respecto a la reducción de daños, pero desde tu punto de vista, desde tu experiencia profesional y humana y filosófica, ¿dónde podemos nosotros catalogar e incluir dentro de la reducción de daños la sobriedad o la abstinencia? En qué parte y en qué área tú la colocarías? Gracias. El, su micro. Tienes el micro apagado, Carlos. Todavía no sabemos leer los labios. Ok, bueno, para chiste de todos, ¿no? Esto no es un insulto, significa que no estoy muerto. Bueno, qué interesante, ¿no? A ver, la abstinencia siempre va a ser opcional. Hay pacientes, por lo menos estos del 62-80%, que son la mayoría de la gente que está dentro de las instituciones y que financian nuestros modelos de investigación, que financian nuestro trabajo, afortunadamente para mí, bueno, para muchos de los que estamos acá y vivimos de comunidad terapéutica, hay pacientes que nunca van a llegar a un estado de abstinencia, no van a llegar a un estado de sobriedad. Y desafortunadamente lo que dice Ángel es una realidad muy mierda, pero es la verdad. A ver, el hecho de solamente llevarlos a abstinencia es un ganar. O sea, no amarrados, la idea es darle un estado más digno al paciente, pero hay pacientes que por lo único que vamos a poder hacer, lo único mejor o menos mal que podemos hacerle es mantenerlos en un estado de abstinencia a través de un tratamiento institucional. Hay esas realidades y es una realidad muy grande, desafortunadamente muy alta, porque de estos 62 al 80% que tienen una condición de comorbilidad de base, que tienen un trastorno severo, que son peligrosos para sí mismos y para los demás, nunca van a llegar a un estado de conciencia del medicamento, nunca van a tener un estado de conciencia de vincularse, no existe un estado social que garantice su inclusión. Entonces son muchos factores contingentes que evitan que ellos se vuelvan a reinsertar. Y lo mejor que podemos hacer es mantenerlos en fase de abstinencia. Desafortunadamente, a ver, cuando yo hablo de sobriedad, es una utopía, es una búsqueda, ¿no? Yo sé que a mí pero también hay que dejar como yo mismo me tengo que atacar porque es que el primer limitante de todo esto es la parte biológica. Y en el caso de lo que señala Ángel, lastimosamente, viene la biología y me patea el culo. Es decir, el 62% y los 80, del 60-80% de las personas no van a tener jamás una fase de sobriedad. ¿Por qué? Porque sus condiciones contingentes, que son de tipo biológico, no los permiten. Ahora, la idea
ya entraríamos en una parte del trato digno y la humanización del servicio psiquiátrico en darle una vida más funcional. Pero mientras que la sociedad, sobre todo de Latinoamérica, que es la que más conozco, y no conozco que hayan muchos en el primer mundo tampoco, porque como somos antropocentristas, solo queremos el único beneficio. El problema de ser antropocentrista es que cree que el hombre es un ser de producción. Y desafortunadamente, en este caso, estos pacientes que tienen una discapacidad de tipo cognitiva, son pacientes que van a ser muy difíciles de adherir a un proceso social. Acuérdense que vivimos, la mitad de nuestra dimensión es interpersonal. Entonces, si eso es tan importante, pues en lo interpersonal entra lo laboral, lo económico, cómo me ven, el rol, todas estas cosas. Y estas personas tienen grandes conflictos con esto. Grandes conflictos con esto. A ver, yo creo que como hay un problema, ¿no? Y a veces juzgamos mucho a la familia, pero vamos a entender que la familia está compuesta por humanos atravesados también por un montón de factores que les dañan y permitieron que se desarrollara un paciente con este modelo de conducta, ¿no? Pero la familia tampoco tiene las herramientas, desafortunadamente, para poder ayudar a estos pacientes que tienen conductas severas. Hay que manejar a un paciente, quien ha visto a un paciente en crisis psicótica, sabe lo difícil que es poder reducirlo, poder ayudarle, porque para él su realidad es la realidad que vive a través de sus alucinaciones. Entonces, ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Entonces, la reducción, sí, yo sé, la soledad es la búsqueda, por lo menos muchos de los que estamos acá somos adictos en recuperación, unos por alcohol, otros por otros modelos, pero afortunadamente tenemos una capacidad cognitiva suficiente como para poder estar aquí, pero somos los afortunados, somos los que entramos en ese 18-20%. Y ojo, no significa que no estemos bien, no estamos, ¿no? Exactamente. Yo estoy súper tostado, Bruno. So- no, yo creo que normal no hay, normales no hay. Es que, a ver, desde esa normalidad, ¿Qué es normal, a ver, pues? a ver, exactamente, ya ahí entraríamos en una dialéctica terrible. Pero el problema está en que nosotros cumplimos con un mínimo requerido para poder tener un encaje social, ¿no? Y teniendo en cuenta que la mayor habilidad humana que tenemos es esa capacidad de sociabilizar, pues si está desestructurada, pues desafortunadamente estos pacientes la tienen en contra. Ahora, lo mejor que podemos hacer es evitar, a ver, ¿qué pasa aquí? Quiero entrar en este tema que sigue siendo toxicología de la conducta adictiva, ¿no? Existen factores precedentes a la sustancia, perfecto, que son factores contingentes a la vez y algunos son solo contingentes. Aparece la sustancia oportunista y el adicto pues se relaciona. Yo sé que si tuviera un amigo... Hola, hola. Se pausó. Sí, vamos a esperar a ver Un si. error biológico porque la sustancia no es orgánica, ¿no? Sí. Pero vamos a usarla como analogía, por favor, perdónenme, biólogos del mundo. Entonces, la sustancia se transforma en un ente como parasitario, llamémoslo así, que hace que el adicto a través del mismo consumo genere una experiencia traumática y una derogación de todos los elementos ya alterados. Entonces, si tenía problemas con la familia, que sí tenía, que había conflictos filiales, si tenía conflictos con los afectos, que provocó, es sí o sí, es decir, a mí no me gusta aquí jugar porque aquí sí ya no estoy jugando. Hay problemas filiales, hay problemas sociales, hay un problema de tipo de cognición, hay un problema biológico de base, no todo de 62 al 80%. Pero al presentarte todos estos problemas, llega la sustancia oportunista y lo que hace es ahondar este problema, genera una profundidad de severidad en esto. Pero a su vez se va generando otro discurso,
otra falacia narrativa, otra narrativa dentro de la cabeza de este paciente que sigue profundizando cada vez ese deseo de no vivir una vida sin sustancia. Ahora, si tengo un problema, con lo que dice Ángel, neurológico de base, tengo una condición psiquiátrica de base, la sustancia lo que hace es empeorar. Entonces, llevarlo a la fase de abstinencia es importante aquí. Pero el problema está en que la sustancia es neuroadaptativa y neurodegenerativa. Entonces, yo le explico esto cuando hay pacientes duosintomáticos que tienen todavía sintomatología reducida que podemos manejar. Yo le explico, romper la abstinencia va a hacer que aumente la compulsión va a hacer que aumente el consumo y el consumo va a aumentar los comportamientos psicomaníacos o depresivos y esos comportamientos van a hacer que consuma más y ese comportamiento de consumir más va a empeorar los síntomas biológicos van a empeorar mayor la confusión y va a consumir más, se va a deteriorar más. Entonces estamos en un maldito espiral de descenso infernal. Entonces, en este modelo de pacientes solo toca abstinencia. Desafortunadamente, medicación forzosa, si no se logra, llegar a un punto donde el paciente acepte la medicación con lo menos traumático posible, hasta llevarlo a una estabilidad cognitiva. Ya cuando uno ve que los síntomas están en un grado de eutimia, que se llama dentro del rasgo psiquiátrico, poder manejar que tenga una vida lo mayor digna, lo más humana posible, pero desafortunadamente en el caso de ellos es abstinencia porque es que aquí hay una simbiosis terrible entre patología, enfermedad y factores consecuentes. A ver, no creo que me vaya a alcanzar mucho porque ya pasé una hora, yo creo, no sé cuánto es el tiempo, pero no llevo ni siquiera como 4 punticos aquí. Pues tendremos que hacer Dentro de, la segunda parte. Bueno, pero bueno, ya que te interrumpí, tenemos una manita levantada. Creo que bueno, hagámosle la manita levantada. adelante, creo que es Brainer. Ah, sí, soy yo, sino que les aparece el Pero además nombre. usted no puede opinar. Es que hay otro nombre, por eso dije, a ver si lo eh, veo. sí, es que me conecté de la laptop de mi hermana para tener un mejor audio. Ok. Desde mi móvil no se escuchaba muy bien. Bueno, pues la manito la alcé hace rato, pero pues sería bueno pues, agregar lo que tenía pensado en ese tiempo, que era donde estaban hablando de estar bien, qué es estar bien, o qué se puede considerar estar bien. Y teniendo este punto de factor social, donde Carlos nos señalaba este antropocentrismo de la sociedad, en el que el ser humano pues debe ser productivo, ¿no? Entonces, cuando una persona es adicta y cuando una persona no es adicta, que es lo que se considera en la sociedad. Algo que vemos mucho en la sociedad, pues en mi país, en Colombia, y algo que debía haber visto Carlos mucho también, es que, o sea, se considera una persona adicta o no según la funcionalidad que tenga en el entorno social. Entonces, vemos una persona que consume sustancias psicoactivas de todo tipo, pero es una persona que trabaja, que, digamos, responde económicamente en su hogar y tiene una funcionalidad como tal. Esta persona igualmente consume droga todos los días, ¿vale? Y tiene ese tipo de adicción a la droga, pero como funciona socialmente, poniéndolo entre comillas como es un ser funcional, entonces no es catalogado por la sociedad como un adicto, ¿vale? Que es algo que tenemos que tener muy en cuenta en cuanto a este punto, también en la educación a la sociedad, en cuanto a lo que es la verdadera adicción, ¿vale? Que no es simplemente que el ser humano sea productivo para la sociedad, que lo hace el no ser adicto y el estar bien, que podríamos llamar entre comillas en la sociedad. Creería que eso entraría muy bien en ese punto que estaban tratando pues ya hace unos minutos atrás. No sé qué piensas tú, qué piensa Carlos, qué piensa Isabel o los demás acorde a esto. Sí, bueno, antes que le responda Carlitos, ahorita que decía esa parte de estar bien, se me vino un recuerdo de una persona que decía, eh, su pareja era alcohólico, ¿no? Y alcohólico ya con mucha problemática, pero ahí la situación era, mientras no me deje de dar dinero,
que haga lo que quiera, ¿no? O sea, él trabaja, él gana, él le va muy bien y él puede hacer lo que quiere. Entonces es esa parte, como dice Breiner, de normalizar, y bueno, y en este caso el alcohol, porque es la droga aceptada socialmente, ¿no? Sí, claro, es bastante encajable esa parte porque es una droga que es aceptada socialmente y que se normaliza mucho más, pero igualmente tiene secuelas de daño y generalmente también pues conlleva otras situaciones que son de tipo biológico. Entonces, en sociedad normalizamos esta parte y la vemos bien aceptada por el tipo de funcionalidad que se lleva acorde a la sociedad. Muy bien. Bueno, antes de que le conteste, le damos paso a Gabriel, que también tenía su mano levantada hace un buen rato, y ya después de ahí nos comentas. Adelante, Gabriel. Bueno, compañeros, buenas noches. Sí me escuchan, ¿cierto? Que tengo problemas con el audio. Sí, Sí, sí se te... escucha bajo, pero se escucha. Bueno, mira, yo soy de la ciudad de Armenia, en el departamento de Quindío, en Colombia. Aquí yo trabajo con la alcaldía de la ciudad. Nosotros trabajamos en disminución de daños, de riesgos, ¿cierto? Realmente, pues yo me encuentro en una posición moral porque ¿cuál es el objetivo de un operador? ¿Cierto? La abstinencia. En este caso, estábamos hablando de los adictos funcionales. Realmente la mayoría de la sociedad latinoamericana o tal vez mundial son adictos funcionales, ¿sí? Seamos honestos, donde la droga que se ve primordialmente es el alcohol, ¿cierto? Bueno, toco el otro punto, hablando de la disminución de daños. Eh, Aquí lo que hacemos nosotros es disminuir el contagio de SIDA, de hepatitis, facilitarles jeringas, ¿cierto? Yo tengo una opinión personal, realmente lo hago porque me gusta ayudar a la gente, pero creo que el trabajo en las adicciones consiste en buscar la sobriedad, ¿no? No tanto de las sustancias, sino la sobriedad mental, cognitiva. Entonces, tenemos instituciones que, que trabajan con drogas que disminuyen la ansiedad. Sí, pero de todas maneras se están haciendo un trabajo de sustitución, están cambiando una droga por otra. Realmente no entregamos pacientes totalmente recuperados. Entonces me encuentro en ese debate moral, ¿cierto? Yo como operador tengo un juicio personal de que el objetivo de nosotros es cortar cualquier consumo de alguna sustancia que altere nuestra percepción. Eso es todo. Sí, gracias. Y bueno, ya le damos de una vez la palabra a nuestro amigo Fernando y después comentamos. Ahora sí, después de esa intervención. Adelante, Fer. Dejaste silenciado el micrófono. No quiere hablar. Vamos a comenzar con la inclusión, Fer. Pero no es tan inclusivo porque los ciegos entonces, hermano. Ah, escribes. Gracias. Bueno, pero seguimos sin escucharte. Hay que activar el closed caption. A ver, no te escuchamos, Fer. Ahí no salió el sonido, ¿no? Sí, Ya, ya, ahí Ahora está, sí te ya, listo, escuchamos. perfecto. tenemos. Ahora sí. Tenía los auriculares puestos, por eso no funciona. No, digo, excelente. Primero, la exponencia ahí de Carlos. Bueno, en realidad no nos alcanzaría el tiempo, creo, siempre para poder escuchar a alguien con tanta sabiduría. No solo, digamos,
nota que no es de manual, sino que es aparte de la investigación, el análisis, el criterio, el romperse la cabeza, como digo yo también, en descreer de aquello también de lo que uno viene y también dejar que transforme, ¿no? Ese concepto. A mí se me viene como, me hace ruido, ¿no? Cuando a veces dicen adicto funcional, ¿no? Es un criterio mío que vengo trabajando de modo personal, también individual, por ser exadicto. Pero como a mí me gusta profundizar mucho en las etapas de consumo, yo creo que no hay adictos funcionales, porque el adicto es la última parte, o sea, la ruina total, ¿no? Ya perdió todo, o está a punto de perder aquello que lo más valioso que es la vida. Yo creo que hay dependientes funcionales que todavía quizá no están ahí transitando la adicción. Algo personal individual mío, ojo. Entonces quería como por ahí preguntarle a Carlos, ¿qué piensa por ahí acerca de esto que estoy preguntando? ¿No? A medida de reflexión, digamos, de si el adicto es aquella persona o aquella etapa de pérdida total en todo sentido, ¿existe el adicto funcional? ¿O solamente es aquella persona que transitó el uso, el mal uso, el abuso, se le instala la dependencia y sigue funcionando a través de esa dependencia, pendiendo de un hilo, entrando en esa última etapa, por así decirlo, de adicción, ¿no? Digamos, es algo que yo me vengo preguntando hace rato, que inclusive vengo como investigando, tratando, y me viene como al pelo también ahí, por ahí, hacerle esta pregunta. Perfecto. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. Primero, te pido encarecidamente para que fundamentes, estudia factores precedentes y contingentes de tipo filosóficos, sociológicos y genéticos. Te aseguro que te va a potencializar esto que hablaste de dependientes funcionales. Creo que me voy a robar ese término también, ¿sabes? No crean que todo lo que he hablado aquí no es mío, ¿no? Ojo, te aseguro que es un Frankenstein, es un monstruo de Frankenstein. Es una cosa que yo, hermano, creo que lo único que he hecho es a pegar los collages, ¿no? Hacer esto con una adicional, estar actualizando constantemente esto. A ver, dependiendo, sí es que la mejor cuestión, a ver, no existe si tú no entiendes los factores precedentes, los factores contingentes de un adicto, los factores determinantes que es otros también, eh, tú no puedes entender qué tipo de modelo de adicción tiene cada individuo. Entonces, hay adictos que lo primero que se acaba es la parte económica y el rol social dentro de valga la redundancia, de la sociedad. Y esos son aquellos a los que denominamos como el adicto problemático, ¿sabes? El que acude a herramientas de tipo antisocial para poder gestionar su consumo. Pero el problema está en que una persona, una gran cantidad enorme de estos 300 millones de adictos, o te puedo decir, yo creo que unos 100 millones tienen dinero suficiente como para financiar su consumo y eso no significa que sea bueno, ¿sabes? Por eso te digo, es que la cuestión está en cuando uno quita la moralidad de la adicción, uno ve la realidad. Entonces, todo lo que hablamos de los adictos funcionales y disfuncionales es una valoración moral, es una valoración estética, social, y es una valoración sesgada. Porque si para mí un adicto que está en la calle vale menos que un adicto que tiene una camioneta y no ha vendido sus zapatos, pues estamos bien jodidos, ¿no? Porque realmente no estamos viendo la problemática más allá. Como les decía, empezando esto, el conflicto de las sustancias es deteriorante a nivel orgánico. Hay gente que tiene mayor resistencia orgánica que otros. Muy probablemente yo llegase a consumir en este momento producto de mis enfermedades de base, me mata.
Me mata porque entraría en un ciclo, porque yo tengo un problema con la captación de serotonina y muy probablemente termine colgado o arrojado de cualquier lugar. Ahora, para mí, yo tengo, afortunadamente, tengo muy bien claro ese límite que tengo a nivel orgánico, pero el problema está en que hay gente que no lo tiene así. La mayoría de estos pacientes que están en la situación de calle son pacientes que tienen un problema orgánico de base sí porque sí, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la mayoría de estos pacientes que son disfuncionales, según la terminología, primero es un término, ¿no? Funcional y no funcional, o dependiente o no dependiente. Es terminología. Pero hay cosas que suenan mejor que otras y que tienen un valor estructurativo desde el nivel epistémico, semiótico y etimológico para poder denominar algo. Acuérdense que entre mejores palabras que estructuren su lenguaje para poder expresar, pues van a tener un alfabetismo emocional mucho mejor, ¿no? Van a poder expresar aquello que sienten. Y creo que la metodología que tiene que estar bien sustentada también a nivel filológico, a nivel etimológico, a nivel semiótico, de manera que las personas que vengan a nuestros modelos puedan entenderlos sin tanta complicación. Ahora, me encanta esa palabra dependiente funcional. Es decir, el problema está en que el ser humano siempre va a ser juzgado, depende de la productividad. Entonces, hay mucha cantidad de niños que tienen una condición cognitiva atípica que no están, nunca van a encajar dentro de la sociedad porque nosotros, dentro de nuestro antropocentrismo, desde nuestra moral de mierda estética y superficial, no le vamos a dar cabida jamás a ellos, ¿no? Y el estudio, bueno, de la escuela de Frankfurt, de estos tipos era generar una igualdad social. Ahora, una igualdad para aquellos que requieren de verdad que se les baje el escalafón. Hay una cosa que me gusta de esta gente que piensa pendejamente y motivacionista, que creen que el pobre es pobre porque el pobre es pobre porque quiere, y es que la vida es una carrera, ¿sabes? Que es una carrera, pero hay gente que empieza más lejos que otros. Y el problema de las condiciones contingentes que terminan siendo determinantes es que hay unas que cambian totalmente. No es igual un adicto que arrancó en una experimentación social a un millonario que está consumiendo cocaína simplemente por hobby, ¿no? Que al final sí hay un daño neurológico, pero los encuadres sociales son totalmente distintos. Y tenemos que dejar de ser reduccionistas y usar un modelo genérico para algo que es sui generis. Es decir, no podemos ser generalistas con algo que tiene que ser específico. Con relación al señor que hizo la intervención antes de esto, hay algo muy interesante y se los pido a ustedes, dejen de ayudar a los pacientes, ustedes no tienen que ayudar al paciente, no estamos ayudando, nosotros no, a mí me pagan por esto, bueno, hoy no, pero por lo general sí. Entonces, nosotros no estamos ayudando a nadie, dejemos de ser de esa visión altruista. Lo que hacemos lo hacemos porque tenemos un trabajo y tenemos una responsabilidad con eso. Los procesos farmacológicos no son necesariamente dependientes, no se genera dependencia a un medicamento. Por ejemplo, yo ahorita estoy investigando tratamientos alternativos con THC y CBD en manejos de pacientes con consumos problemáticos de sustancias de alto impacto, que sean opioides y de los derivados de la cocaína, ¿no? Entonces, muy probablemente, ¿cómo explicarte? A ver, nosotros tenemos que entender que lo que se busca a través de un proceso clínico de intervención es el menor mal. Cuando una persona tiene diabetes y llega con un pie con septicemia, un paciente que viene con una herida ulcerosa, donde hay un principio ya de necrosis, tú tienes que amputar un pie. No es porque es bueno amputar un pie. El problema está en que es algo que se tiene que hacer. Si tú tienes un paciente que necesita, y ese es el gran conflicto del sesgo que tenemos cuando no tenemos una base construida bajo la fisiología y la biología, porque empezamos con razones morales desde la ignorancia. Entonces, si nosotros tenemos que hacer una intervención en un paciente que necesita un manejo de medicamentos, que es psicofarmacología o neurofarmacología, o alguna medicación de cualquier tipo, sea de tipo endocrina, ahí ya nos iríamos a un montón de especialidades, pues lo tienen que hacer. Ahora, tienen que entender, y eso es importante, capacitarse lo suficiente en psicofarmacología o en farmacología en general para poder entender que los mismos medicamentos van a tener un impacto
en el comportamiento de los pacientes. No sé si sabían, pero los antihistamínicos generan narcolepsia. Entonces, si un paciente que tuve está muy reducido, que un paciente que tiende a ser con unas tendencias depresivas y de repente descubres que está tomando desloratadina y loratadina o cetiricina, pues es muy probablemente que esa sintomatología que tú ves sea producto de ese antialérgico y tú estás pensando de que él es perezoso porque quiere. Entonces, ahí es donde tenemos, por eso es tan importante entender la base fisiológica. Si tú no tienes un manejo desde la condición fisiológica, vamos a empezar a hacer prejuicios constantemente. Entonces, tenemos que aprender a dejar la moral afuera. Yo por lo menos, no sé, Isa, que está por ahí, tuve una conversación con ella, le decía, deja las creencias por fuera. Si ustedes se van a sentar a hablar con su paciente, ustedes no pueden decir yo creo. Si usted llegó a esa conclusión por creencias, mejor no lo diga, cállese la boca. Pero si usted está seguro porque está validado por un montón de tesis, de ensayos clínicos, adelante y bases en esos argumentos que no son suyos, pero que tienen que empezar a construir. Entonces, la psicofarmacología dentro de los procesos de consumos problemáticos son vitales. Por ejemplo, el manejo con metadona dentro de los pacientes consumidores de opiáceos se debe de hacer y se debe de hacer con una conciencia y con un desprendimiento gradual. Pero por eso se tiene que tener un manejo especializado en ese modelo de tratamiento. Entonces, la persona necesita un lugar adecuado y un profesional de la salud que esté a cargo de ese proceso médico, que lo vaya generando un desprendimiento gradual, tanto de la sustancia problemática y ahora con la metadona, gradualmente ir desapareciendo. Luego empezar tu trabajo de barrido que se hace con soluciones fisiológicas para poder ir poco a poco sopesando la respuesta de desprendimiento que tiene toda sustancia, toda sustancia. Ahora, un ejemplo, si a mí llegasen a preguntarme, y que esto me puede traer problemas, pero si esto sí es mi creencia que está validada por algunos ensayos clínicos que no tienen valor de teoría todavía, pero va hacia allá. Si alguien me preguntase a mí, ¿qué es más favorable? ¿Un uso recreativo de THC o un uso recreativo de alcohol? Yo diría que es mucho más favorable un uso recreativo de cannabis. Pero ahora el problema está, ¿qué es un uso recreativo de cannabis? Cuando alguien me dice que hace recreativamente y consume todos los días, no es un uso recreativo. ¿Qué es el uso recreativo? ¿Sabe? Ahí es donde tenemos que llevarlo. Ahora, el alcohol tiene un gran conflicto toxicológico por la forma en que se metaboliza el alcohol. Pero tienen que entender, a ver, pues preferiblemente yo no creo que ninguna sustancia es buena. Pero ¿qué sucede? Si yo tuviera la oportunidad, y es lo que quiero hacer, espero en 10 años estar trabajando directamente en esto y ser una persona de las que lidere estos ensayos, es el uso de THC y CBD en una variedad de enfermedades de tipo neurológicas, neurodegenerativas, que van a ser indispensables y sobre todo el apoyo psico-oncológico del CBD y el THC. Pero entonces, si nos ponemos con la ignorancia y los sesgos morales, pues vamos a jodernos. Necesitamos sacar la moral de aquí. Saquen la moral de esto y empiecen a formarse. Empiecen a formarse desde la base. A ver, si usted cree que ayudar, a ver, hay mucha gente ayudando, pero empeorando la situación. Hay un montón de gente allá, supuestamente, con muy buenas intenciones, haciendo un daño terrible. Yo siempre hablo del mono, ¿no? Había un mono que estaba en un estado de samsara, había llegado ya en un estado de iluminación, en la última rueda ya de la iluminación búdica, y de repente despierta en un estado de iluminación y de éxtasis y ve que hay un pez en el lago y el mono se lanza en el lago, agarra el pez y lo lanza a la pradera y le dice, corre, sé libre. Entonces, si somos y creemos y no tenemos un conocimiento biológico, vamos a pretender que los peces respiran oxígeno afuera del agua y que necesitan estar libres corriendo por la pradera. Entonces, aprendamos esto, compadre, porque la cuestión es que una ayuda
una ayuda sin formación es estupidez. Ahora, nosotros no tenemos que ayudar a nadie. Si usted está aquí por altruista, peligrosísimo. Ahora, en un tercer escalafón sí está el deseo de querer cambiar la situación, indudablemente. Pero lo primero que tiene que ser es de verdad hacer un manejo clínico de la situación. Y eso es lo que, bueno, el Reiner que está por aquí, que me escucha, y Ángel que me ha escuchado, y Isa, saben que no es que, a ver, yo no piensen que es que yo detesto a estas personas, no, detesto sus ideas, porque son ideas peligrosísimas, que no están jugando con vidas. Estamos hablando de que estas son personas que pueden matar a otras personas o pueden suicidarse. Y si usted no lo ve así, pues de verdad es peligroso. Ahora, en el caso de la reducción del daño, pues si tenemos que utilizar medicamentos de apoyo, pues tenemos que usar medicamentos de apoyo. No hay ningún problema, pero hacerlo con formación, no con ignorancia. Conozco un montón de gente que dice, yo nunca voy a acudir a los medicamentos porque es dejar una sustancia por otra. No es verdad. Los medicamentos no son una droga similar. Tiene un valor. Ahora, si usted empieza a trabajar en el área de los psicotrópicos, se puede dar cuenta de que los medicamentos no son de acción directa. Y que afortunadamente tenemos a un hondureño, bueno, hondureño, boliviano, perdónenme, creo que es boliviano, ahorita que recuerdo. Se llama Humberto Borges, que es un neurocientífico que descubrió cómo hay neurotransmisores que van desde el intestino al cerebro. Y esos son los neurotransmisores que van a empezar a llevar medicamentos en 10 o 11 años específicamente para lo que necesitamos, receptores dopaminérgicos, reguladores dopaminérgicos, controladores de los procesos GABA, pues ya, no ser tricíclicos de segunda generación, algo mejor. Pero tenemos limitaciones biológicas. Desafortunadamente el humano no tiene mucha idea de cómo funciona el cerebro. O sea, nosotros, y ese es el problema de casarse con ideas. Cuando hace 20 años que la imagenología estaba todavía en pañal, se pretendía que la función era específica del cerebro. Ahora entendimos de que hay una convergencia de funciones. Que decíamos que la pared prefrontal era lo que nos daba cognición. Ahora descubrimos de que a través de los hipocampos también hay cognición y que la cognición es emocional. Antes pensábamos que las emociones estaban solo en la amígdala cerebral y resulta que la amígdala cerebral es el ente regulador. Pero si usted descuida toda esta parte base orgánica, pues realmente usted no puede abordar, no puede trabajar en el área de la consejería. Y es lo peligroso, ¿no? Yo soy duro, como le digo, yo suelo decir a la gente para que me tenga paciencia y compasión, que yo soy duro con las ideas y blando con las personas. Bueno, pero eso es lo que te agradecemos, porque si no nos quedaríamos ahí en la misma caja de siempre. Pero bueno, ya nos va quedando claro esa parte de que, bueno, por parte de la familia es lo que queremos es que nuestro familiar, nuestro ser querido en este consumo problemático de sustancias esté en abstinencia total. Y creo que eso, pues no sería lo más correcto porque yo lo platicaba en las terapias familiares. Si tu familiar deja de consumir, vamos a suponer, ya ahorita no consume, esa es la solución. O sea, hay personas que están en abstinencia y que siguen con sus problemas de conducta, que se magnifica más, por ejemplo, esta situación de la ira, de estas conductas que venía manejando con la sustancia, pero que se elimina, quitamos la sustancia y siguen ahí. Entonces, vamos, pues, por lógica, a deducir que el problema no es la sustancia. Y ahorita pues nos estás dando todos estos factores que intervienen en ese consumo, donde la sustancia fue a lo mejor lo que pudo aliviar un poco el malestar que la persona tenía, en algún caso. Y la otra parte que también hemos estado manejando es esta parte de que nosotros no vamos a curar o ayudar a las personas. Que eso pues a medida que he ido comprendiendo todo esto y teniendo otro nivel de conciencia, llego a esa parte donde es acompañar,
en el proceso, acompañar y de la mejor manera, de la más positiva, desde el conocimiento y desde la responsabilidad. Quitarle esa parte de te voy a ayudar porque te amo, porque efectivamente pasamos a perjudicar más, ¿no? Entonces, esa parte que tomemos esa conciencia de que estamos acompañando en un proceso y que debemos de buscar la mejor opción al elegir un terapeuta o al elegir el tratamiento o la clínica donde lo vamos a llevar. Para eso nos sirve el capacitarnos, el conocer, el tener todos estos elementos que me permitan ver cuál es el mejor lugar o cuál es la mejor terapia o cuál es la mejor dirección que podemos tomar cuando estamos viviendo esta situación en casa, ¿no? Y había una parte que, que te quería preguntar o que nos comentes. En esta parte que nos dices del lenguaje, esa parte del ser y el estar desde la infancia, por ejemplo, cuando un niño pequeño realiza alguna acción o le pasa alguna situación accidental, es muy diferente el decirle, por ejemplo, si derramó la leche, eh, si fue a propósito, fue una acción que no estuvo bien, pero fue una acción que realizó. Si fue un accidente, pues fue un accidente y de esa manera se lo explicas. Pero el decirle, la derramaste porque eres un tonto, ya es desde el ser. Entonces, esa parte la traslado, bueno, aquí en mi loca cabeza, a la parte esta de donde yo me declaro adicto para toda la vida. O sea, yo soy fulano de tal y soy adicto, ya es el ser o el consumo que estuve realizando es la acción que no es la más adecuada. A ver, a ver si no estoy muy revuelta. Recomiendo leer un poco de Borges, ¿no? Y me gusta mucho Funes el Memorioso. Hay un cuento de Funes que habla de un tipo que conoce todo, ¿no? Realmente hemos descubierto, y eso lo hace un argentino, por cierto, que es Juan, apellido Juan, Humberto Juan, es un neurocientífico, ingeniero, especialista en el campo electromagnéticos, actualmente es neurocientífico, es un doctorado en neurociencias, y está investigando la razón y el factor eléctrico de la epilepsia, y se descubrió que tenemos dos hipocampos, y que eso siempre tiende a ser un hipocampo el que va a estar afectando y generando los problemas convulsivos, ¿no? Y él en esta búsqueda, porque él tiene permiso de sus pacientes en experimentar en esos cerebros a través de electrodos, descubrió que hay neuronas especializadas y él se llama, el experimento la hipótesis, la teoría, perdón, no es una hipótesis. Acuérdense de una cosa, ¿no? Eh, eh, un ensayo clínico es una pequeña prueba en una población reducida que tiene un valor científico, pero puede ser debatido y rebatible, ¿vale? Una hipótesis es una serie de autores y de series de investigadores científicos que esgrimen un argumento que tiene un valor científico, pero que está en búsqueda de ser probado y que tenga una fundamentación científica a través de la carga de la prueba. Y una teoría es un argumento que ya por sí mismo se puede validar por la sustentabilidad de los hechos que hacen una carga de pruebas. Sin embargo, son rebatibles, ¿sí? Por ejemplo, no es que dejan de ser una verdad, sino pasan a ser una verdad sujeta a, por ejemplo, Isaac Newton, la teoría de la gravedad, es una teoría que es válida, pero que se aplica a la Tierra porque Einstein habló sobre la relatividad general y específica, lo que puso sujeta esta ley a otra tesis, a otra teoría. Entonces, en este caso, lo de Juan es una tesis teoría, es una teoría, tiene un argumento y un valor científico, la más importante hasta este momento. Entonces, nosotros tenemos neuronas, ahora, cuando hablo de neuronas no hablo de una, ¿no? Hablo de un camino sináptico que está compuesto por millones de neuronas especializados en solo el rostro de Jennifer Garner. En el caso de este tipo con el que ella investigaba,
Resulta que el hombre amaba a esta tipa, no sé, y cada vez que aparecía el nombre de ella, algo que tenía que ver con ella, se activaba el rasgo sináptico por Jennifer Garner. Y él descubrió entonces que tenemos células que se especializan en conceptos abstractos. ¿Qué pasa? El cerebro lo recuerda todo, todo. Cuando uno tiene memorias capilares o capitulares, mejor, es decir, que las memorias se van colocando una sobre otra indeterminadamente. Entonces, cuando tú montas una bicicleta, no montas con el recuerdo de qué mecánica de la bicicleta, no. Tú recuerdas quién te enseñó, qué sentiste, todo a la vez. Ahora, esto pasa en milésimas de segundo. Inmediatamente el cerebro revive toda una realidad. Y lo mismo pasa con los hechos traumáticos. Entonces, el encuadre, a ver, lo que dices, tu cerebro siempre escucha. Ahora, quiero que entiendan que si estoy en una fase depresiva, no va a llegar un estúpido y te va a decir, piensa positivo, piensa positivo, piensa positivo. Esa mierda no sirve, ¿sí? Pero quiero dejar claro de que un factor depresivo, un factor condicionante, a ver, tenemos que ver a Skinner, a Torniker, a, sí, sobre todo a Skinner, a Pavlov también, ellos trabajan en el condicionamiento. Entonces, las frases, no es la palabra nada más, es un escenario que se construye en cada oportunidad que va a reafirmar ciertas determinaciones que posteriormente vamos a tomar como un hábito de vida. Entonces, siempre, a ver, el tener una postura, a ver, Bruno dice exadicto, ¿no? Hay gente que dice adicto en recuperación, pero no importa que él diga lo que él le provoque decir, a él lo que le importa es saber, bueno, si yo fuera terapeuta de Bruno, de Fernando, yo estuviera más pendiente de qué significa para él lo que dice, no lo que dijo. Entonces, él dice es adicto, pero la terminología y la metodología dice que no hay que decir que se es adicto, sino que tenemos que decir que somos adictos de recuperación. Sí, cabrón, está muy bien, pero ¿qué entiende Fernando por ese adicto? No, ese adicto para mí representa el valor por encima de la sustancia. Resulta que ahora soy padre, ahora soy hermano, ahora... Ah, carajo, resulta que lo que él dice fonéticamente tiene por detrás un fondo brutal. Entonces, me importa un carajo que él diga como le quiera decir a su proceso, pero me importa es el trasfondo que ha construido esa realidad. Ahora, si para él es adicto, está relacionado con solo un proceso de abstinencia, entonces hay que ayudarlo a cambiar. Por cierto, mi modelo es modelo dialéctico, entonces lo que dices es importante, pero no importa lo que dices, sino lo que tiene de fondo. En la filosofía hay algo que se llama estética, que es la forma en que se hacen los procesos, y está el fondo, que es lo que de verdad es el proceso. Entonces, probablemente yo tenga muy buena forma, pero si no tengo fondo no tiene sentido. Entonces, igual, yo soy horriblemente estéticamente, pero dentro de lo que digo, a mí no me importa si ustedes creen o no, al final la carga de la prueba. Ven, ustedes pudieran creer en los corazones de algodón de azúcar, pero yo les puedo meter un bisturí, abrir y le voy a sacar un corazón músculo. Eso no bien aterrador, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que me gusta. Entonces, ahí es donde vamos, ¿no? A ver, por eso es tan importante ayudarle al individuo preso de la enfermedad, sea adicción o sea cualquier otra, empezar a generar una estructura lingüística adecuada. Vale, ojo, por ejemplo, yo soy muy soez, digo muchas malas palabras y me fascina decirlas, pero las digo conscientemente. Entonces, no es igual ser vulgar por ignorancia a ser soez como yo por decisión. Entonces, lo importante es que la persona pueda describir a través de un proceso sintáctico gramatical, que también es un síntoma. ¿Qué tal? Es un síntoma de evaluar. Si tú ves un paciente que se llama, hace soliloquios y te hablan solo, hay un problema. Si es una persona que tiene un mutismo selectivo, es un problema. Es una persona que es lacónica, hay un problema. Es una persona que tiene logorrea o taquiciquia o taquilaria, es un problema. Entonces el lenguaje es importante. ¿Qué dice él? Y adicional también, ¿qué escucha él?
Ahora, dentro de la prevención de recaída, en la valor de la sobriedad, es importante lo que yo le digo al mundo, pero también es importante lo que el mundo me dice a mí. Ahora, dentro de la modalidad de Skinner y de estos determinismos que yo hablo, es importante que los factores que nos rodeen pues fortalezcan y reafirmen constantemente nuestro camino. Si yo tengo un entorno que lingüísticamente me agrede, me transgrede, pues sí, muy difícilmente voy a poder salir de mi condición. Ahora, quiero que recuerden que 62-80, ¿no? Esta estadística para si estás mal, estás mal. Pero fuera de esto, es decir, si esto existe, Te estamos escuchando. Hola, hola. volví. Te estamos escuchando entrecortado. ¿Te congelaste? Hola. Volví. ¿Ya me escuchan? A ver, ya, pero estás ahí congelado. A ver, ¿te escuchamos? Ahí está. ¿Volver otra vez a escucharme? Sí. ¿Sí? Ah, ah. Nos estás haciendo sufrir, Carlitos. Vamos a ver si se puede reconectar. Desconectó. Pero bueno, irte diciendo, Fer, que vamos a tener ahí una segunda parte y que te voy a invitar a que estés con Carlitos para darle la segunda parte de esto que estamos haciendo porque ya se puso bien interesante esto, bien intenso. Me encanta la intensidad y profundizar sobre temas puntuales aparte, ¿no? ¿Qué es esto? Poder, como siempre digo, ir un poco más allá de lo que sabemos, de lo que tenemos enfrente. Digo, ¿no? La problemática, como dijo, la droga no es el problema, la droga no es mala, sino todo lo que hay de fondo y trasfondo, digamos, en esta problemática. Así que, nada, encantado también de poder ser parte, como cualquier otro. Ahí lo veo a Ángel Pérez, ¿sabes? Creo que se fue o no se fue, ¿no? ¿Escuchan? Ahí está, Sí. ahí está de vuelta. Vamos, Carlos. Sí, de hecho, la vez pasada que comentamos en el otro conversatorio, te decía, ¿no? De qué conversatorio ya, bueno, no del tema, pero sí de quienes me encantaría que estuvieran ahí porque, pues se trata de esto, ¿no? Se trata de ir quitando esas, bueno, hay muchos conceptos que siempre van a seguir siendo correctos, pero hay muchas otras cosas en las que debemos evolucionar y ese conversatorio tiene que, ya casi, ya casi. Ya llegó. Es que se va a poner bien bueno porque ya les dije quiénes van a estar. Si se acuerdan, la vez pasada se los dije y ya estoy ahí buscando que coincidan, que coincidan. Bueno, ¿sí estás? Sí, Ahí se regresó. fue de vuelta. Ah, ¿qué dijo? Ya se pusieron a hablar solos, ya me voy. Dale, te dio un poco de... Vamos a preguntarle para ir Ay, con lo de hoy, porque de verdad que el tiempo no, va a tener un poquito de mala conexión. 11 Pero menos 10. ya te estamos quitando tiempo de sueño, Fer, pero esto está muy Ah, no. interesante. Mira, estaba comentando que estuviera Alejandro Tames, el psicólogo de Bolivia, si lo ubicas, ¿verdad? Ajá, Alejandro, sí, sí. pues tú también, Carlitos, ya se me olvidó quién más, pero los tengo anotados en mi libreta, Ajá. porque esta memoria no me ayuda. Ah, con Martín Baroli allá de Argentina también, que sería genial. Y alguien más, pero no me acuerdo. ¿Quién era Ah, el pero alguien? lo tenés ahí anotado igual, en algún momento, así que cuando salga. No, sí, porque no confío en mí misma, entonces tengo que anotar. No me tengo confianza en ese sentido. Pero fíjate, bueno, hemos estado haciendo unos diálogos con Carlitos y yo le agradezco infinitamente, no se puede conectar, pero vamos a ver, nos esperamos otro ratito. Hemos estado, bueno, yo se lo agradezco infinitamente porque al final de cuentas nos zona
te enseñe, ¿no? Sino que te motive o te ayude a pensar. Y aquí te estamos esperando un ratito. Aquí estamos, pero esperemos que te puedas conectar. Aquí tenemos paciencia. Va a tener problemitas con la conexión, pero eh, agradezco mucho el poder tener esos diálogos, esas conversaciones, porque le digo, bueno, le hago una pregunta y ya queda ahí, pero esa pregunta trae Aldo, otras 3, 4, 5, ¿no? Para seguir. Bueno, adelante. ¿Ya estás por ahí, Carlitos? Ahí viene, Hola, ahí hola. vino. Hola. ¿Dónde estás? Es la hora que se conecta todo el mundo lo que pasa. Es la hora que se conecta todo el mundo y ya terminaron de cenar, de comer, entonces agarran el teléfono todo y utilizan internet. Bueno, pues ¿me vamos a ver. escuchan? Sí, te Ahí, escuchamos. Ahí estás. ¿Logran escucharme? No, Sí, no, sí, no, sí. no. ¿nos escuchas tú? Déjale, digo que sí lo escuchamos. Eh, es como decía también Ricardo Olivos, ¿no? Cuando ha estado con nosotros, que de repente me dice, bueno, pero tú me vas a dar el respaldo porque voy a incomodar a mucha gente. Le digo, pues es que no se trata de que estemos cómodos, porque si estamos cómodos, ahí nos quedamos. Se trata de esa incomodidad para seguir avanzando, ¿no? Entonces, Tal pues, cual. pues si vamos a poner a alguien, si queremos poner a la gente incómoda, pues Carlos Leonardo Montoya Flores es el indicado. A veces, ¿Qué les digo? Sí, adelante, dime. no, digo que esto, sumando a esto, nosotros en el grupo ambulatorio que hay acá, por ejemplo, los días miércoles, en el cual participo, siempre hay una frase que decimos, si el grupo está solamente para palmearnos la espalda y tirarnos flores, no está siendo efectivo. Así que bienvenido sea la incomodidad. Es Pues simple, es claro, eso. entonces, pues tenemos nuestro experto en ponernos incómodos y que creo que Digo, ya Carlos. regresó. A ver, ya está. Ahí te vemos. Ahí estás. Ya regresé. Tenía que hacer una salida dramática parte del show. Ay, tremendo. Pero bueno, De entonces, que, bueno, también fue una manera de decirte que me callara la boca, gracias. ¿cómo crees? No, mira, de hecho les estaba diciendo que te agradecía mucho porque en estos diálogos que hemos tenido, o sea, al menos me has obligado a pensar, ¿no? Y a ponerme a investigar. Unas cosas me las resuelves y otras me dejas tarea, pero te lo agradezco infinitamente. Entonces, pues ahí para ir concluyendo, bueno, si sigues ahí, ir concluyendo este episodio y pues la segunda parte. Hola, hola, ya se nos Aquí habían quedado. estoy, aquí estoy. Adelante. Mira que Fer también se nos Pero quedó no sé, congelado, ¿eh? Pero ya no- llegó. no sé qué me dijiste, pero bueno, no sé. Creo que me pediste que concluyera el episodio, pero a ver, cosas importantísimas, entender el factor que condiciona todo, que es la parte biológica, que tenemos una estadística muy alta de pacientes con comorbilidad, que son del 62 al 80%, de que tenemos que excluir la parte moral, que dejemos de ayudar a personas, y hay una cosa peligrosísima aquí, es que lo primero que te roba la enfermedad mental y específicamente la adicción es la dignidad y una actitud de lástima como terapeutas hacia nuestros pacientes es lo peor que nos puede pasar y lo peor que podemos hacer por ellos, porque yo creo que no hay una acción tan terrible como la lástima. Pero si ustedes me hablan de empatía es otra cosa. Cuando tú empiezas a entender los rasgos individuales, las condiciones determinantes y precedentes y contingentes del paciente, pues estamos hablando de otra cosa. Pero la única forma que tienes para poder abordar estos factores precedentes, contingentes y determinantes es el conocimiento. Entonces, si tienes una buena intención, pero eres un ignorante, mejor deja de trabajar en esto
Y si quieres tener una buena intención y adicionar a eso, sumar la empatía y adicionar a eso, trabajar de verdad, con amor, con una vocación, porque para trabajar en esto se requiere una vocación real, no una vocación pajuda, motivacionista, ¿no? Una vocación que te haga salir constantemente de las certidumbres, de esos conceptos que abrazas. Si no eres capaz de soltar conceptos en esto, pues mejor que tampoco lo hagas. Que sí, que el lenguaje es muy importante porque somos el lenguaje, aquello que denominamos conciencia es simplemente un constructo de nuestro lenguaje, que no existe una verdad absoluta, lo único absoluto paradójicamente es que no hay nada absoluto y que, ¿qué te puedo decir? Que me interesa que pienses distinto a mí, eso sería fabuloso, que lo fundamentes, pero lo interesante es que pienses. Pues sí. Y, y eso, bueno, eso era lo que le estaba diciendo, ¿no? Eso lo agradezco, porque ahora he tenido que ponerme a pensar demasiado. Eh, pues Y yo, que dijo Bruno algo que lo voy a corregir. Sabiduría, no. Puede ser que sea inteligencia. La formación no es sabiduría, ¿no? Hay gente que parece menos culta, que es mucho más sabia, ¿sabes? Hay gente que tiene muy buenas intenciones y que están haciendo acciones mucho más significativas que nosotros aquí hablando. ¿Vale? Es mucho más sabio aquel padre que corrige su conducta, que hace la parte preventiva. Eso es mucho más sabio que un tipo como yo que solo sabe cosas que a veces ni la aplica en su propia vida. Entonces la sabiduría creo que es un valor máximo. Gracias por creer que tengo esa sabiduría. Ojalá que sí tenga algo de eso, ¿no? Pero yo le decía a Isa, yo hago esto no porque le hago bien a la humanidad. Yo hago esto y no quiero que la gente que siga este proceso de conclusiones que tengo, sino yo hago esto porque es un acto muy, muy, muy egoísta, porque al aprender y al poder tener este conocimiento me va a permitir tener una óptica de esta realidad en la que vivo, en la que yo soy el protagonista. Ahora, ustedes cada quien escoja cómo vivir su propia historia, ¿no? claro que sí. Bueno, Fer, algo que nos quieras comentar para irnos despidiendo esta vez bueno, aquí de una vez le decimos a nuestro amigo Carlos Leonardo Montoya Flores que se prepare para la segunda parte, porque no alcanza el tiempo. Qué grande. No, nada que agregar, o sea, no, no. Van a ir saliendo y fluyendo cuestiones, como dice, de conceptos, y a mí me encanta esto de poder gestionar, que sea mutuo, esa gestión, digamos, de reflexionar, de que haga ruido, de que moleste, de que incomode, de que nos ponga, no que nos ponga, digamos, Carlos, sino que la cuestión nos ponga a pensarnos, a mirarnos, a revisarnos, a cuestionarnos, a analizar y tener esa reflexión óptima, con una crítica constructiva y no destructiva de esta, por así decirlo, ética profesional, cual tiene muchos matices. Eh, la sabiduría va a través de la experiencia y la vivencia, y tiene experiencia y tiene vivencia, y entonces el saber adquirido a través que le suma todo lo que yo quizás no tengo, que es esto de poder investigar acerca de conceptos y tratar siempre de volcar desde la impronta con la palabra. Entonces, eso creo que tiene un valor agregado que muy pocos lo tienen o lo tenemos, por así decirlo, más o menos, y esa es la parte, digamos, de sabiduría que digo que une, porque no es única, y entonces la frase que yo siempre digo de que un día se me ocurrió a través de algo que viví, y esto de poder ser puente, tiene que ver con esto. Necesitamos de todos y de todo para poder, para poder construirlo. Y a veces hay que destruir eso que está ahí, eso armado, para volver a construir algo nuevo, para poder reformarlo, modificarlo, y que en algún punto a futuro corto o largo plazo sea
sea posibilidad de cambio, ¿no? Y ese cambio sea genuino. Así que nada, es eso, agradecido de poder hoy compartir la palabra, porque antes no la compartía. Encerrado en un cuartito oscuro, en un baño de 2x1, digo, toda esa intencionalidad de, de un montón de cuestiones, ¿no? Trágicas, ¿no? De esos pensamientos intrusivos y todo lo demás, como ex adicto. Como ex adicto en recuperación constante y en rehabilitación constante, digamos, para que tenga un impacto de identificarlo a través de que me fui conociendo, me sigo conociendo y me sigo reconociendo. Y ahí trabajo, identificando eso profundamente. Así que nada, agradecido a cada uno, a cada uno. Ay, perdón, antes de que se me vaya, qué bueno, gracias por ayudarme en algo. Hay un secreto de la sobriedad, es que es CC, constante y continuo. Si dejas de trabajar en la sobriedad, se acaba la sobriedad. Es como la honestidad, uno es honesto hasta que lo es deshonesto. Entonces, en la sobriedad, como es una máxima que se persigue, hay que estar constantemente trabajando en ello. Y ese es el concepto de la sobriedad. Y Bueno, bueno, y a veces a esta nueva etapa en mi vida. Hoy día estuve platicando con mi hija. Yo les digo que mis tres hijos me dan grandes lecciones de vida y me enriquecen mucho el platicar con ellos. Y estábamos hablando de algunos temas y Sin yo les pena, caray, vente acá, aquí siento. sin pena ahorita, sin pena, ya me dijo que sin pena puedo hablar José Miguel. Entonces, yo le estaba diciendo que íbamos a tocar este tema y algunas otras cosas, porque, bueno, ahorita estoy con ella porque está en días de su alumbramiento de mi segundo nieto y pues aquí estoy. Y fue muy bonito, ha sido muy hermoso porque hemos podido hablar de un montón de cosas en donde pues nos hemos enriquecido las dos, ¿no? Pero yo le comentaba hoy que íbamos a hablar de este tema y yo le decía acerca de lo que era la abstinencia y lo que era la sobriedad a mi parecer. Le decía, mira, es que por ejemplo, tengo amigos que hoy en día comparten con nosotros en este espacio de cada viernes, que si ellos no me mencionan que fueron una persona que tuvo consumos problemáticos de sustancias, yo no me daría cuenta. Y yo creo que son personas que han trabajado en esa sobriedad, que no es nada más estar en abstinencia. Y tengo otros amigos que también los quiero y los respeto mucho y he estado ahí con ellos, por eso puedo decir que soy su amiga, porque no los he dejado en ese momento difícil. Que con sus conductas me hacen ver que ellos se manejan en una abstinencia total y que dicen que el solo por hoy y un montón de cosas y que con sus conductas y sus acciones pues tú puedes darte cuenta, aunque tampoco te digan que tuvieron consumos problemáticos, que no están trabajando en esa sobriedad, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una gran diferencia entre abstinencia y sobriedad. Y pues que cada... Para la segunda parte, vamos a hablar de la analogía del patito, ¿no? Si tiene cola de pato, pluma de pato, pico de pato, eso incluso en la filosofía está el trabajo con relación a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo es? Colita de pato, pico de pato, cuerpo de pato, nada como pato, ya sé cuándo puede ser un puto perro. Entonces, ahí es el problema de mucha gente con relación a eso. Eso se llama la navaja de Ockham. Entonces, si ciertos factores dicen que tiene plumas de pato, que pico de pato, patas de pato, pues resulta que va a ser un pato. Entonces, si tiene comportamientos asociados a las conductas problemáticas, si totalmente, casi todo el 80-90% de su vida está enfocada en conductas que son y reafirman el consumo problemático, pues va a ser un consumo problemático. Así no consumo. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias y la segunda parte, ¿cuándo? Agradecido con todos. Disculpen mi salida dramática. Y pues bueno, ¿no? Me encanta. Afortunadamente en la filosofía
las grandes instauraciones de los dogmas se hacen a través de diálogos y por eso es importante. Es ir a través de las ideas, ¿no? Ahora, les pido por favor, hay un canal de YouTube que se llama Diálogos de Mentes, de Carlos Montoya, por favor, vayan, suscríbanse, es demasiado, da pena ajena la cantidad de suscriptores que tengo, bueno, pena propia. Y hay otro que se llama Psicando con Carlos Montoya. Traten de suscribirse y de compartir y hacer que se suscriban. Creo que vale la pena, en eso estoy trabajando. Ahora, no me importa tampoco tener muchos suscriptores, pero sí que parezca un canal digno, ¿no? Espérame. Feliz noche, que descansen, que pasen un excelente fin de semana ya. Feliz noche a todos. Nos vemos. Chao, chao, buenas noches.